Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Mercado. Bienvenidos. Hoy es martes de administración. Los invito a que sigan esta serie. Es una serie muy interesante en donde vamos a hablar sobre la administración que deben de llevar los negocios, cómo hacer un plan de negocios, cómo tener un desarrollo organizacional, cómo tener un enfoque basado en el trato laboral hacia los empleados, etcétera. Les va a gustar mucho, bienvenidos. El tema de hoy es un plan de negocios y básicamente quiero hablarles sobre la estructura que debe de llevar un plan de negocios. Obviamente esta estructura explica de forma específica cómo va a funcionar un negocio, así como los detalles de capitalización, dirección y posicionamiento en el mercado. El plan de negocios básicamente evalúa la factibilidad, la iniciativa comercial con un análisis de perspectivas empresariales. Es un paso esencial que cualquier empresario preocupado por su organización debe de considerar independientemente de la magnitud de su negocio. Lo que les trato de decir es que si tú tienes un plan de negocios, por muy pequeño que sea, debe de tener una estructura. Debes de considerar desde lo más básico hasta lo más importante, que es el cliente. Entonces, vamos a analizar ahorita algunos factores que dan origen a un negocio de gran éxito. Por ejemplo, uno de los factores es un negocio sólido. Si tú tienes un negocio sólido, por muy pequeño que sea, sabes lo que estás haciendo, cómo lo estás vendiendo, no vamos a tener mayor problema. Tienes que ser muy enfático en que tu negocio es sólido. Acuérdate, siempre lo he dicho, lo vuelvo a reiterar, debemos de soñar en grande. Por muy pequeño que sea tu negocio, debes de soñarlo en grande. Si toda la vida lo vas a ver como el changarrito, pues mejor ni te metas en problemas. Te invito a que seas innovador, debes de empezar a ponerle administración y sobre todo estructura a tu negocio. Después, otro de los puntos importantes es un posicionamiento en el mercado. Debes de buscar la manera, de acuerdo a tus posibilidades, de posicionarte en el mercado en el que te desenvuelves. Debes de buscar ayuda de algún profesional, debes de buscar ayuda de tus familiares, si tienes hijos grandes que sepan de computación, si tienes algún amigo que tenga una oficina de publicidad, acércate a ellos, pregunta cómo puedes crecer tu negocio. Debes de tener un posicionamiento en el mercado factible para que de verdad puedas salir adelante y tengas una utilidad considerable. Debes de tener, el siguiente punto es que debes de tener una posición estable y creciente. Si durante tu proceso tu producción es limitada, debes de buscar la manera de acrecentarlo. Debes de buscar cómo generar más para que puedas tener mayor rentabilidad. Una producción estable y creciente que vaya creciendo paso a paso te va a garantizar que tengas una estabilidad económica más rápido que cualquier otra persona. Te invito a que analices tu proceso de producción, que lo estabilices y que lo acrecentes. Acércate a nosotros para que nosotros te digamos cómo podemos hacer que tu proceso de producción sea un proceso muy bueno. Después viene una dirección asertiva. Debes de saber dirigir. Si tú desde la base de tu negocio no sabes tomar decisiones, no entiendes cómo tomar una decisión asertiva, pues obviamente eso implica que vas a ir a un fracaso rotundo. De igual manera, te invitamos a que te acerques a nosotros para que te enseñemos a tomar decisiones asertivas, para que tomes un curso de liderazgo con nosotros y de esta manera puedas tener una mayor coherencia en cuanto a tus decisiones y en cuanto a tus procesos para que sea más productivo y por ende pues más lucrativo tu negocio. Debes de tener un control financiero sólido. Lo que siempre les he comentado, ustedes deben de hacer sus proyecciones, tanto de tus ingresos como de tus egresos. Por muy pequeño que sea tu negocio, debes de basar tus proyecciones primero en tus gastos fijos, en tus gastos personales y ya después en tus gastos que son variables. Si tú tienes bien estructurado los gastos que realizas, pues obviamente no vas a tener mayor complicación. Debes de organizar tus finanzas de tal manera que no gastes por gastar
y que sea rentable todo lo que estás gastando. Debes de empezar a pensar como empresario, debes de empezar a pensar como un buen líder. De esta manera tu negocio va a ser mucho más lucrativo y vas a crecer de manera muy rápido. Cuando te des cuenta, ni siquiera vas a poder controlar lo que ya hiciste porque hiciste algo muy, muy grande. Y por último, pues debes de tener un enfoque comercial. Esto es muy diferente al posicionamiento en el mercado. Si tú tienes un enfoque comercial o estás vendiendo algo, pues debes de tener una imagen que te ayude a que a la gente se le quede grabado tu logotipo, tu imagen, todo lo que estás haciendo. Entonces, los invitamos a que se acerquen con nosotros, a que se acerquen con los expertos para darles un enfoque comercial y que de esta manera su negocio sea más productivo y más rentable. ¿Cuánto tiempo tardamos en la elaboración de un plan de negocios? ¿Cuántas y cuántas veces no hemos pensado, cómo se hace un plan de negocios? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuánto tiempo me va a tardar? Y si me tardo y de repente vas con el primo, con el familiar, con el amigo y te dicen, no, tu negocio no va a ser lucrativo, no, tu negocio... De hecho, el 100% de las empresas que tenemos hoy en México, que son verdaderamente rentables, dejaron de hacerle caso a las personas que les decían que no se podía. Les vuelvo a comentar, cuidado con lo que sueñan. Si ustedes sueñan en grande, su negocio va a ser muy grande. Pero bueno, el plan de negocios no es más que un simple documento en donde tenemos que poner las propuestas estratégicas que validen y cubran las necesidades de cada uno de nuestros negocios, así como el proceso de operación y de operación y de producción que debemos de tener instalado el cada uno, sin dejar de lado obviamente la importancia del capital humano. Yo estoy convencido 100% de que si tú tratas bien a tu personal va a tratar súper bien a las personas que se acercan a ti, a tus clientes, a tus amigos, a tus inversionistas. Entonces, nunca debemos dejar de lado el capital humano. Y obviamente debemos de procurar su desarrollo continuo y debe de ir de la mano del desarrollo del ente económico que estamos manejando. De esta manera se aplica la propuesta de marcha de todo lo planeado. Obviamente, un plan de negocios va desde tener la idea, aplicarla, tenerla funcionando y obviamente ya tener el producto final que se va a sacar al mercado, así como el acompañamiento en busca de mejora, y esto puede llevar algunos meses. Si nosotros queremos invertir, pues obviamente tiene que ser de una manera muy, muy elocuente y muy rápida. ¿Cuál es la estructura de un plan de negocios? Como tal, no existe una estructura de plan de negocios que defina los pasos a seguir. En realidad lo que tenemos que hacer es determinar a detalle los puntos más importantes y darles continuidad. Se busca crear una adaptación a cada organización. Es decir, si tú vendes chicles, pues obviamente necesitamos buscar una estructura de negocios para vender chicles. Si tú tienes una pollería, pues buscar una estructura para que tu pollería crezca y sea rentable. Tus procesos sean más fáciles y sean más digeribles para ti, para que puedas vender, a lo mejor si en un día vendes 50 kilos, nosotros tenemos la capacidad para hacer que vendas 500 kilos. Obviamente buscando una estructura de un buen plan. Tenemos que basar los objetivos de cada uno y tenemos que alcanzarlos. Tenemos que plantearlos bien para saber hacia dónde queremos dirigirlo y tenemos que desarrollar una metodología que lo haga entendible para cualquier persona. Es decir, si ustedes no tienen la preparación necesaria, no se preocupen, no pasa nada, ustedes no necesitan tenerla, ustedes son empresarios, ustedes son los que son los que venden el producto, ustedes no tienen por qué entender esta situación, para eso estamos nosotros, para poderles apoyar y en determinado momento también enseñarles, porque no nada más basta con ser empresario, te debes de preparar día a día en cada uno de los aspectos. A lo mejor no tienes el tiempo, pero conforme nosotros nos acercamos y vamos desarrollando, esa también es una nueva manera de aprender. Entonces, les voy a dar algunos puntos importantes sobre la estructura de un plan de negocios. Tenemos que tener un resumen ejecutivo,
tenemos que tener una definición de negocio, debemos de tener un estudio de mercado, debemos de tener un estudio técnico, debemos de tener un estudio administrativo y un estudio financiero. El resumen ejecutivo, pues básicamente es saber cuál es la estructura que le vamos a poner basándonos en el capital humano. La definición de negocio pues ya está bien establecido. La definición de negocio es qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. ¿Cuál es el estudio de mercado? Cuando tú abres un negocio no lo puedes abrir por abrir. Debes de analizar la zona, debes de analizar a quién se lo vas a vender, cuál va a ser tu nicho de mercado. Ese estudio de mercado debe de estar basado en las necesidades que hay en tu entidad o en las necesidades que hay donde vas a poner tu negocio. El estudio técnico pues se trata básicamente de saber cómo debe de estar estructurado tu negocio para poder tener una mejor afluencia de personas. El estudio administrativo pues debes de tener tu estructura administrativa, desde quién es el director hasta quiénes son las cabezas más endebles dentro de tu estructura. Y el estudio financiero, no puedes entrar a negociar, no puedes entrar a vender algo si no sabes cuánto te costó, cuánto vas a gastar, cuánta inversión debes de hacer, etcétera. Es importantísimo, de verdad, que hagas un estudio financiero detallado. Nosotros podemos ayudarte de esa manera para que tu negocio, por muy pequeño que sea, crezca. Dentro del estudio de mercado se describen las principales características del público objetivo. Es lo que te digo, tú debes de analizar tu nicho de mercado, a qué público quieres llegar y cuál va a ser tu futura competencia. En base a eso ya podemos nosotros determinar cuán grande va a ser la inversión. Se desarrolla el pronóstico de la demanda, es decir, nosotros vamos a analizar cuánta gente te va a comprar y cuál va a ser el plan de comercialización. O sea, a lo mejor para ti es más rentable meter promociones de 2x1, de 3x2. Al final dices es lo mismo, pero no es lo mismo. Si lo analizas en cuanto a números, obviamente modifica mucho el tema de la utilidad. Cuando ya tienes bien establecido tu plan de comercialización, pues con eso es suficiente para que empieces a trabajar y empieces a generar de una manera muy rentable. Y aparte, el estudio de mercado tiene como objetivo principal determinar si tu producto o servicio será aceptado por las personas que están en la localidad donde pretendes meter tu negocio. Es importante que de verdad analices si tu producto va a ser consumido. Si no, mejor cambiamos de giro o cambiamos de producto, porque de nada sirve que quieras vender hielo si las personas a las que se los quieres vender pues viven en la Antártida, ¿no? Que yo conozco personas que sí le venden hielo a los que hacen hielo, ¿no? Pero al final del día pues el consumo va a ser mínimo y deja de ser negocio para todos. Entonces es importante que hagamos eso. Dentro del estudio técnico se describen los requerimientos físicos necesarios para el funcionamiento del negocio, lo que les explicaba hace un momento. En el estudio técnico debemos de tener muy en cuenta cómo debe de estar estructurado tu negocio ya en las instalaciones. Cuál va a ser tu entrada, cuál va a ser tu salida, cuál va a ser tu recepción, cuál va a ser tu área de procesos, cuál va a ser tu área de entrega, cuál va a ser tu área de almacén. Debe de estar bien distribuido. Para eso se realiza un estudio técnico. Inclusive yo insisto, hasta para el negocio más pequeño debe de tener una muy buena estructura técnica, porque eso le va a llamar la atención a los clientes. Aunque tú pongas una mesita de dulces afuera de tu casa, hasta eso debe de llevar un estudio técnico. Entonces te invito a que te acerques a nosotros para que lo hagamos, y la localización que le vamos a dar a tus productos dentro de la mesa que nos des va a ser la idónea para que la vean. Acuérdense que nosotros cuando empezamos a ver las cosas las leemos como si fuera una Z, de esta manera. Si ustedes agarran un libro, lo primero que hacen es leer la primer línea, se van hasta abajo y luego leen la última. Eso lo hacemos siempre, por inercia. Por muy buenos que nos creamos, así lo hacemos. Entonces, de esa manera podemos hacer un estudio técnico para ver cuáles son los dulces que más se venden y hasta abajo poner los que menos se venden.
Entonces, es importante que lo hagamos. El estudio administrativo, pues obviamente, ¿qué es la administración? Pues la administración es la estructura jurídica y orgánica del negocio en el que se ve, pues obviamente, la planeación, la organización, la dirección y el control. Eso es básico. Obviamente, pues sabemos que la mayoría de las empresas que están trabajando, pues por lo menos tienen este estudio administrativo. Es una actividad que se desarrolla en todo tipo de empresas con el objetivo de alcanzar los máximos resultados. Obviamente, si tú implementas un buen sistema administrativo basándote en la planeación, la organización, la dirección y el control, pues no vas a tener mayor complicación. Vas a alcanzar tus objetivos de manera rápida, en el menor tiempo posible y pues por ende elevar tu rentabilidad. En los proyectos de inversión es necesario lograr las metas específicas. Acuérdense, hay que fijarnos metas. Una vez que tú ya tienes los gastos que son los fijos, los personales y los variables, a partir de ahí debes de buscar tu punto de equilibrio de tus ingresos con tus gastos. Lo demás ya es utilidad. Es importante que tengamos un buen estudio administrativo y que de acuerdo a cómo lo vayas realizando, lo vayas implementando y te rodees de las personas necesarias y de las personas que de verdad sepan. ¿Sale? Entonces, aquí obviamente la administración utiliza una serie de pasos, los cuales ya se los dije, pues listo, nada más es acercarte con nosotros para que te hagamos un estudio administrativo y determinemos a dónde quieres llegar. El estudio financiero, aquí es donde viene lo interesante. Como les comentaba, pues el estudio financiero señala cuánto vas a invertir, qué se va a requerir para poner en marcha un negocio, hacerlo funcionar durante el primer ciclo productivo. Esa es la parte más complicada. La mayoría de los negocios truenan al primero o segundo mes porque no tienen un estudio financiero realizado. Deben de tener un colchoncito, como le llamamos coloquialmente, un colchoncito por cualquier situación que se llegue a presentar. La finalidad es explicarles a ustedes el nivel de factibilidad dentro de un negocio, iniciando con un diagnóstico sustitucional de la evaluación del entorno interno, factores endógenos, y el externo, factores exógenos, para proceder luego a realizar el análisis económico en la función del cálculo de la inversión inicial. Bueno, pues hasta aquí el estudio financiero. Muchísimas gracias. Los invito, acuérdense que el plan de negocios se torna como una herramienta para todas las empresas, aquellas que inician y las que ya se encuentran laborando. Solo es cuestión de mejorar procesos. Saludos, nos vemos a la próxima.